Buenas tardes, mi nombre es Heidi Gamba y el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de los casos positivos de COVID-19 y vamos a explicar sobre las variables cualitativas y cuantitativas. Antes de hablar sobre las variables que hay en el informe de COVID-19, vamos a hablar que las variables cualitativas son aquellas que no pueden medirse en términos numéricos, mientras que las variables cuantitativas, estas sí se pueden medir en términos numéricos como cantidades de elementos de un conjunto. Teniendo eso claro, vamos a decir que el municipio es una variable cualitativa, la edad es una variable cuantitativa, según la tabla de datos del COVID-19, el sexo lo calificamos en una variable cualitativa, el estado en una cualitativa y recuperado en una variable cualitativa. ¿Cuál es la población y la variable de estudio? Entonces, según la base de datos que sacamos, la variable es el municipio, el estado de salud, recuperación, sexo y edad de las personas afectadas por el COVID-19 en los municipios y el departamento de Cundinamarca. Tipo de variable cualitativa para el caso del nombre del municipio, sexo, estado y recuperado. Cuantitativa, discreta para el caso de la edad. La población, las personas afectadas por el COVID-19 en los municipios y el departamento de Cundinamarca. Se muestra 331.007 personas afectadas por el COVID-19 en los municipios del departamento de Cundinamarca. Individuo, persona afectada por el COVID-19 de un municipio del departamento de Cundinamarca. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Fernández. Yo les voy a estar hablando de cuál es el género que se ve más afectado. Y podemos observar que en la tabla se muestra que la población que fue más afectada por el COVID-19 en los municipios del departamento de Cundinamarca muestra que hay una cantidad de hombres y mujeres respectivamente de los datos obtenidos por el Ministerio de Salud. Y en la gráfica se representa la cantidad de cuántas mujeres y cuántos hombres fueron afectados por el COVID-19, dando como resultado que el 46.5% de las personas afectadas son del género masculino y el 53.5% son del género femenino, lo cual indica que hay una ligera mayoría de casos entre las personas del género femenino en la muestra. El total de casos obtenidos es de 331.007 personas afectadas por el COVID-19 en el departamento de Cundinamarca. ¿Cuál fue el municipio más afectado? De acuerdo a la tabla de Excel, en la hoja llamada municipios, de donde se tomaron los datos, el más afectado fue el municipio de Soacha, con un total de 63.090 de los casos, teniendo así el porcentaje de 19,06% del total del departamento de Cundinamarca. Incluso se puede afirmar que posee casi el doble de afectados por el COVID-19. Dando respuesta a la pregunta ¿cuál es la distribución de la edad de los afectados? Podemos decir que la mayor concentración de los casos se encuentra en el grupo de edad de 19 a 25 años, que representa el 11.12% del total de los casos. Esto podría sugerir que los jóvenes de esta franja de edad son más propensos a contraer el virus en la región. La distribución de edades es variada y se observa un descenso gradual en la cantidad de casos a medida que las edades aumentan. Esto puede indicar que las personas mayores tienen menos probabilidades de contraer los virus en comparación con los grupos de edad de los más jóvenes. ¿Cuántos fallecieron en total de las personas por el COVID? Entonces decimos que en el departamento de Cundinamarca fallecieron 7.428 personas por el COVID, siendo el municipio de Soacha el más afectado, con un total de 1.571 personas. Esto equivale al 21,15% del total de los fallecidos en todo el departamento. En segundo lugar se encuentra el municipio de Fusagasugá con 689 personas, lo que equivale al 9,28% del total de los fallecidos en el departamento. Y en tercer lugar está el municipio de Girardot con 559 personas, lo que equivale al 7,53% del total de fallecidos, siendo estos los tres municipios que suman el 37,96% del total de víctimas, es decir, en 2.819 de 7.428 fallecidos. Cordial saludo, mi nombre es Xiomara Miranda y voy a presentar cuáles son los 5 municipios más afectados
Para ello nos vamos a basar en la tabla que se está mostrando en la diapositiva, en la cual se tiene una variable que sería la cantidad de personas afectadas por COVID-19, el tipo de variable sería una variable cuantitativa, el individuo serían las personas afectadas por COVID-19 en uno de los 5 municipios más contagiados del departamento de Cundinamarca. La población son las personas afectadas por el COVID-19 en los 5 municipios con más contagios del departamento de Cundinamarca, para una muestra de 160.540 personas afectadas por COVID-19 en los 5 municipios más contagiados del departamento de Cundinamarca. También para ello nos vamos a basar en el siguiente gráfico, en el cual se puede concluir que de los 5 municipios más afectados por COVID-19 son Soacha, Chía, Zipaquirá, Cajicá y Fusagasugá, en donde Soacha lidera en casos porque es el municipio que más se destaca como el más afectado con un total de 63.090 casos, lo cual representa aproximadamente un 39.30% de los casos registrados en el departamento. Esto quiere decir que allí hubo una alta concentración de contagios. Luego le sigue Chía, Zipaquirá, Cajicá y por último Fusagasugá, donde también fueron municipios afectados. Esto o de lo anterior se puede concluir que representa una proporción significativa de un total de casos alrededor del 60.70%, según lo que se ve en el gráfico. De hecho, nos vamos igualmente a basar en el cuadro que se está presentando en la diapositiva, lo cual se puede deducir que, como se mencionaba anteriormente, el caso o el municipio con más contagios reportados es Soacha y que en este caso el género más afectado es el género femenino con un total de 88.097 casos y en el caso de Soacha en específico con un 35.396 casos reportados. Este sería el género que se vio más afectado, haciendo el total o representando el total de la suma de los casos afectados por COVID-19 en los 5 municipios con más contagios del departamento de Cundinamarca. También la tercera pregunta, que nos menciona es cuál es el municipio con mayor cantidad de hombres infectados. De acuerdo a lo que evidenciamos anteriormente, a los datos de la tabla 5, se informa o se afirma que el municipio con hombres más infectados es Soacha, ya que este tiene un total de 27.694 personas contagiadas, siendo este un 38.23% del total de los 5 municipios en el género masculino. Continúo hablando acerca de la pregunta de la distribución de las edades de los 5 municipios más afectados. En esta tabla podemos ver que la agrupación de edades de las personas afectadas por el COVID-19 en los municipios más contagiados del departamento de Cundinamarca, la mayoría tienen edades comprendidas entre los 19 y 67 años. Este rango concentra más del 80% de los casos. El grupo de edades más afectado se encuentra entre los 25 y 31 años, con más del 13% de los casos. Y le siguen de cerca los grupos de 31 a 37 años y de 37 a 43 años, con alrededor del 13% y el 12% respectivamente. A medida que avanzamos hacia los grupos de edades más jóvenes y mayores, la proporción de casos disminuye significativamente y esto nos sugiere que las personas en la franja de edad media son más susceptibles a infecciones del COVID-19 en estos municipios. Muchas gracias por la atención brindada.